Hola, hola, Oli. hola. Oli. Ay, no arranca la moto. Malitas otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? No puede Como ser. dice España. Muy buenas, hola, bienvenidos de nuevo a Rincón de Historia TV, o lo que todavía queda de nosotras después de esta epidemia de gripe. Y yo todavía me veréis mucho con, en fin, porque una pues necesita esto de vez en cuando. Pero en fin, ánimo a los que estéis metidos también en este fregado. Que pase pronto. Entonces, muy buenas, Rincón de Historia TV. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir un poquillo con el maravilloso, inconfundible y truculento siglo XIX español. El gran culebrón. El gran culebrón tomateo, el tomateo contemporáneo. El tomateo barra salseo, ¿vale? Esa cuesta abajo sin frenos hasta que todo hace. Básicamente es eso el siglo XIX, una cuesta abajo. Entonces, donde siempre hay un sótano más. O sea, siempre hay un sótano más. Y hoy viene el fregado padre, el fregado, el fregado por excelencia del mundo contemporáneo, la maravillosa e inigualable Guerra de la Independencia española. ¿Cómo recuerdas tú cuando dabas esto, María? Caos. Mucho caos. Sí, ¿no? Mucho caos. Un poco Mucho. como el Voy a, mapa. voy a volver a mirar los apuntes porque creo que me he vuelto a perder. Sí, un poco como el mapa, ¿no? El mapa este. Sí, 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 el mapa me representa estudiando yo. O sea, es que es mucho caos. Sobre todo porque se meten actores, bueno, voy a avanzar poco. Se meten actores que no sé por qué se meten. Gente que no pinta nada y lo hace todo aún más difícil. Hay muchos intereses, muchas ganas de expansión también, de territorio, mucho caos. Mucho caos, sí, mucho follón con los ejércitos, llegan a un lado, luego se dividen en dos, unos para arriba, otros para abajo, el de arriba va por aquí, luego allá, nos perdemos fácilmente. Pero bueno, ¿cómo empieza la historia? ¿Cómo empieza este fregado? Pues donde lo dejamos, ¿verdad? ¿Os acordáis un poco dónde lo dejamos? Uy, qué voz. Ay. Donde lo dejamos, pues ahí lo tendréis por ahí arriba. Estará apareciendo el vídeo anterior. Vale, iros para allá para hacer un poco un previously, como dicen las series. Estas ahora modernas, que hay un previously y te hacen un resumen de todo lo anterior. Bueno, pues ahí lo tenéis. Y eso, para hacer un poco de recordatorio, dejamos a Fernando VII haciendo acaso a Napoleón para salir de España e irse, pobrecito, vámonos a Francia, vente a Francia a arreglar las cosas con tu padre, ¿verdad? Porque why not? Porque ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Cosa que no entendemos, no, nadie entenderá jamás, o porque son borbones y ya está. Sí, ya está. Yo creo que para hacer la explicación de por qué Fernando VII de repente decide irse a otro país. Bueno, en fin. El caso es que, bueno, pues, bueno, primero tenemos el motín de Aranjuez, ¿verdad? En el que abdica el padre, se le fuerza a abdicar. Ese motín de Aranjuez, ese estallido, ¿verdad? Cuando bueno, pues, se entera el pueblo de que el rey planeaba huir, ¿verdad? Entonces Fernando VII, pues, destituye a los estrechos colaboradores de Godoy, y es ese momento en el que Napoleón dice, vale, este es mi momento, ¿verdad? Mi momento para controlar la política española para irse a Portugal, porque el objetivo es ir a Portugal. El Sí, objetivo es Portugal.
Bueno, Portugal, el objetivo es Portugal para ir por Inglaterra, o sea, contra Inglaterra. Ese es, digamos, el follón. Entonces, obviamente, Napoleón no reconoce nuevo monarca. ¿Vale? El 7 de abril llegó a la corte de... Bueno, el 7 de abril estamos en 1808. Llegó a la corte del general Savary tras garantizar a Fernando la sincera amistad de Napoleón. Le animó a salir a su encuentro. El monarca decide esperarle en Burgos, después le convence para ir hasta Victoria y luego le dicen, ¿y por qué no te vas a Bayona? ¿Por qué no? ¿Vale? Entonces, y ahí es donde se produce ya el comienzo de este estallido. Entonces, el 2 de mayo, Carlos IV, incitado por el emperador, escribe manifestando no necesitar nada para recuperar lo que es suyo. ¿Vale? El 4, Fernando dice abdicar en Madrid. Y en la madrugada del 5 escribe a la Junta de Gobierno que había dejado en España para que declarase la guerra a Napoleón. ¿Vale? Claro, el rey se va y la gente se decide organizarse de alguna manera, ¿no? Y la cuestión, digamos, la manera recurrente de organizarse van a ser las juntas. Eso es. Si estáis estudiando este tema para bachillerato, pues el tema juntas, esta es una de las palabras clave que los profesores necesitan ver en los exámenes. La palabra junta, ¿vale? O sea, eso hay que explicarlo sí o también, que es una junta. Aparte de una junta de vecinos, que es una junta en la historia contemporánea, ¿vale? Esa parte hay que decirla. Tanto en comentarios como en exámenes. O sea, y las aplicaciones también, normalmente incluso como texto en selectividad salen. Y tenerlas claras, porque yo al principio cuando me preguntabas lo de estudiar, yo me liaba muchísimo porque yo decía, es el hijo el que abdica en favor del padre y luego del padre pasa Napoleón. Yo tenía siempre ese lío de, no te líes que es hijo, padre, Napoleón, no padre, hijo, que hubiera sido lo lógico, pero no, se reinaba el hijo ya. Primero se forzó al padre para que le devolviera, o sea, Napoleón primero forzó a Fernando para que le devolviera el trono al padre y luego, o sea, se hizo un lío para quedárselo él al final. Sí, el padre dice, bueno, es que fui forzado en el motín de la jueza a abdicar y esto no es real, porque el que reinaba era Fernando, entonces Fernando después va, o sea, abdica en favor de su padre, pues el padre dice, pues se lo doy a Napoleón porque why not, ¿verdad? Entonces, Y luego ya a mí lo que más me encanta es el rizar el rizo, porque quien esté estudiando ahora puede pensar, bueno, pues se queda Napoleón, o sea, lo que Napoleón quería era quedárselo. No, se lo da a su hermano. O sea, luego ya tenemos a José Bonaparte por otro lado, que es el que al final se queda el trono, por decirlo de alguna manera. claro, Napoleón quiere Inglaterra, quiere Portugal para ir por Inglaterra, como decíamos, este es el objetivo. Entonces, España como que Está en medio. Está en medio y ya está. Y pues se lo doy a mi hermano y que haga algo y ya está. ¿Vale? Entonces, hemos quedado, bueno, se le escribe a la Junta para que declarase la guerra a Napoleón. Tan pronto como fuese internado en Francia y el Consejo de Castilla, ese mismo día llegaban a Bayona las noticias de la sublevación del 2 de mayo. Fernando finalmente renuncia el 6 de mayo de 1808 y a sus derechos como príncipe de Asturias el 12 de mayo de 1808. Entonces, esto es un poco el mapa de todas las batallas que hay, es un poco el resumen gráfico de la guerra. Y entonces, esto es un poco lo que hemos dicho. Y llega la guerra. Entonces, ahí pone. Del 22 al 30 de mayo, toda España se subleva contra los franceses. Al no responder las autoridades provinciales los deseos de la masa popular, delegó su responsabilidad en instituciones como la Junta del Principado de Asturias, Diputación del Reino en Cortes o las Cortes de Aragón. ¿Vale? En aquellos lugares donde no existían estas instituciones se crean otras juntas, llamadas juntas supremas. Eso es, porque al final lo que querían era restaurar la figura de Fernando, o sea, que todo volviese como estaba antes de que Napoleón metiera el dedo. Eso es.
Entonces, esto es un poco toda la organización, ¿vale? Todas las juntas que se crean, se crea una especie de organigrama. Esto es algo que siempre me ha gustado ver, ¿no? Cómo en un momento de crisis la sociedad es capaz de generar un organigrama enseguida. Bueno, pues esta junta por un lado, después la Junta Suprema, después la Junta General, después, en fin, o sea, Central Suprema y Gobernativa del Reino, o sea, enseguida se crea un organigrama, ¿no? Estructurado. Entonces, y aquí es donde viene un poco el follón a la hora de estudiar. Porque el tema de las fases tiene su tela. Porque es todo. Es difícil de ver todo el proceso. Sí, porque al final el problema es que es una sucesión. Entonces, esto se te puede hacer un poco bola. Esto al final son como las matemáticas. Si no tienes claro sumar, no vas a poder dividir. A ver, por ejemplo, ahí. Voy. Entonces, ¿con qué empezamos? Empezamos victorias francesas, luego hay una, digamos, la más, la que sí hay que aprenderse, sintiendo mucho, esta fecha tiene que caer y esta batalla también, la batalla de Bailén. ¿Vale? La batalla de Bailén. Con el general Castaños, ¿vale? Que es la primera derrota francesa en campo abierto. Fue la primera vez que el mundo dijo, uy, se les puede vencer a los franceses. Entonces, esta batalla tiene que caer en los exámenes. Sintiéndolo en el alma. Entonces, tras el fracaso en la batalla de Bailén, el general Dupont, francés, capituló el 21 de julio, ¿vale? Incluyendo en su rendición diversas unidades francesas. Entonces, los franceses abandonaron Madrid, levantaron el sitio de Zaragoza y se replegaron sobre el Ebro. Y así, pues eso se mostró que Napoleón pues, no era invencible. Después, Napoleón dice, vale, pues ahora estoy yo al tanto de la guerra. ¿Vale? Llega Napoleón, establece su cuartel general en Vitoria el 7 de noviembre, se dirige a Madrid, donde pues, llega sin mayores dificultades, tras forzar el puerto de Somosierra. Mientras tanto, Mariscal Ney, había batido al ejército del centro de General Castaños en la batalla de Tudela. O sea, batalla que también puede caer. Batalla de Tudela también. Sí, batalla de Tudela también es importante. La llegada de un ejército inglés al mando de Moore, que procedente de Portugal amenazaba las comunicaciones francesas, hace a Napoleón abandonar Madrid para salir en su busca. Vale. ¿Pero qué le pasa a Napoleón? Que enseguida pasan cosas en Europa. Pasan cosas en Europa y se tiene que ir. Entonces, ¿y cómo se tiene que ir? Dice, pues yo aquí pongo a alguien. ¿Y a quién va a poner? Pues a su hermanísimo José Bonaparte, el señor Pepe Botella. Me hace mucha gracia el tema de los apodos de este momento que surgen, que si la Pepe Botella. Ya, y tampoco sabes, dices, madre mía, al final te lías más, porque tampoco es que tenga, pero bueno. Es una sucesión de no sé. España. Entonces, a principios de 1809, con éxitos como la derrota del ejército del centro en Uclés o la toma de Zaragoza, los franceses controlan la mayor parte de la mitad norte de la península. Entonces se invade, Soult o Sud, en francés sería Sud. Invade Portugal desde Galicia con la intención de alcanzar Lisboa. Es detenido en Oporto y llega el señor Wellington, ¿vale? Que obliga a Soult a replegarse sobre Galicia, ¿vale? O sea, enseguida los ingleses dicen, vale, tú vienes a por mí, no hace falta que no hace falta que lo disimules más, Napoleón, sé que vienes a por mí, vale, pues yo voy a ayudar a los españoles. Entonces,
finales de año, el mando español puso en marcha un ambicioso plan estratégico para reconquistar Madrid. Vale. Entonces, tropas procedentes de Ciudad Rodrigo, al mando del duque de Parque, debían avanzar sobre la capital desde el norte, cuando las tropas encargadas de su defensa salieran de la corte para hacerlas frente, el ejército de Andalucía debía iniciar una ofensiva desde el sur. O sea que son cosas que van pasando a la vez. Eso es lo que hace que la guerra sea un poco más complicadita. ¿Vale? Entonces, la derrota de Austria. Creo que es la primera vez, ¿no? Es como la primera vez que se utilizan este tipo de batallitas, o sea, de guerrillas. No ganaban en sí, pero sí que hacían que el ejército avanzase mucho más lento. Claro, es una guerra de desgaste. Claro, o sea, no es. Se dieron cuenta, entre comillas, que Napoleón tenía tenía mucha fuerza, y en vez de ir a por él a lo mejor directamente, pues es como has dicho tú, te desgasto, ¿no? Te cansas y al final. Y a partir de ahí se sucedieron más similares. Claro, eso fue algo clave, ¿no? Esos ataques estratégicos a zonas de abastecimiento o a carros con armas. Todo eso fue clave para mí para poder vencer esta guerra. Son acciones campales, no, rehuyen de las acciones campales. Eso, realizando pequeñas operaciones que hacían pues, intolerable la vida. claro. Evitar la alimentación, o sea, evitar pues, el abastecimiento de alimentos, armas, el agua, pues obviamente es muy importante. Y ahí tenemos unos nombres claves, ¿vale? Y si lo veis en algún comentario de texto, pues ya sabéis de lo que tenéis que hablar. El cura Merino, el empecinado. Ay, estoy malita. El empecinado, Espocimina, etc. Que obstaculizaron las comunicaciones, fuente de información para los militares y obligaron a destinar un elevado número de tropas, claro, para proteger las comunicaciones. Si tienes que proteger esto, no puedes guerrear, pues es que hay un problema. Y este es uno de los nombres también por excelencia, ¿verdad? Agustina de Aragón. Que ahí tenemos unas poquitas cosas de su biografía. Bueno, nace en 1786, muere en el 1857, casada a los 17. Tras haber caído heridos o muertos todos los defensores de la puerta llamada del Portillo, las tropas francesas se aprestaron a tomarla al asalto. Agustina, que llevaba la comida a su marido, tomando la mecha de manos de un artillero herido, consiguió disparar un cañón sobre las tropas francesas que corrían sobre la entrada. O sea, una historia digna de mención. Entonces, ya llegamos a la tercera fase. Vale. Entonces, de 1809 a 1811, las tropas francesas se apoderaron de un gran número de provincias españolas, pero conforme descendían hacia el sur, pues todo se hacía más difícil. Se destinaron miles de hombres a la conquista de Andalucía, ¿vale? Por vengar lo pasado, lo ocurrido en Bailén, ¿vale? Y también para hacerse con la zona, al final Andalucía, pues no deja de ser la despensa, poco. O sea, tiene muchos recursos. Vale. Entonces, se produce otra batalla también importante que puede caer, 1812, batalla de los Arapiles, ¿vale? También derrota importante entre los franceses. Vale. En cuanto a Portugal, pues arrasaron amplias regiones destruyendo puentes, transbordadores y barcas, quemaron los recursos alimentarios y medios de transporte para que fuese difícil llegar hasta Lisboa. Entonces, la técnica se conoce con el nombre de tierra quemada y va a ser muy recurrente en la historia contemporánea. Rusia la empleará, ¿vale? Posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Que básicamente, tú imagínate el impacto psicológico, ¿no? Dejar todo desierto, absolutamente desierto, y que ver que la tierra no se acaba. Y vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando, no se acaba. No hay comida, no se acaba la tierra.
tiene que ser un impacto súper brutal. Sí, es que aparte de, obviamente esta guerra es un poquito coñazo porque tiene muchísimos ítems, ¿no? Tiene muchísimas cosas importantes, pero es que si las tiene es precisamente por eso, porque no fue una guerra y ya está. O sea, aparte de ser a lo mejor la primera en la que España fue en contra de un pueblo extranjero, o sea, tenemos lucha de clases, tenemos el nacimiento de las guerrillas. No me quiero adelantar mucho, pero en esta época también están las maravillosas Cortes de Cádiz. O sea, y sobre todo lo que estás comentando tú ahora, que España quedó devastada. O sea, ciudades destruidas, campos arrasados, economía en ruinas. Teníamos colonias en América que aprovecharon para, pues mira, nos intentamos, ya que España está un poco debilitada, pues vamos a intentar independizarnos nosotros también. Entonces, al final, eso es un impacto más allá de la población, que es donde más lo va a notar. El impacto, o sea, cuando bota, ¿no? Como que las ondas expansivas Total. pegan más allá. Y Bueno, sobre todo, y los franceses, por supuesto, bajas a punta pala, o sea, es... total. Y sobre todo la aparición de la propaganda. A mí es una cosa que siempre me ha llamado la atención, me ha traído mucho. La propaganda en prensa. ¿Vale? Todos esos dibujos satíricos que ya vimos alguno en el vídeo pasado, ¿no? Esa manera de representar las clases privilegiadas, las clases menos privilegiadas. O sea, el tema de la propaganda, luego cuando lo veo repetido en la historia, en los dibujos de la Primera República, cómo se metían con algunos presidentes o cómo representaban la República, no deja de ser curioso. A mí Eso siempre mola un esas montón. caricaturas, Eso mola un montón. esas caricaturas me encanta, luego analizarlas, ver lo que quieren decir de cada presidente o de lo que sea que esté Eso mola representando, un montón. mola mucho, mola mucho. Mm. Si queréis que dediquemos un vídeo a la propaganda, ¿vale? Este tema de propaganda o de dibujos y esas cosas, lo dejáis en los comentarios. Mola muchísimo. Porque Sí. analizar la propaganda, ver lo que quiere decir, los elementos que van más allá de lo que ves, ¿no? En principio, pues los elementos chigrines de cada dibujo, la verdad que mola mucho. Entonces, final de la guerra, pues básicamente Wellington libera Madrid, el 13 de agosto de 1812. Si me deja la tos. Pues el rey José I tuvo que huir a Valencia bajo la protección de Soult, por lo que Soult se vio obligado a levantar el sitio a Cádiz, abandonar Andalucía, batalla final en Vitoria. Diciembre de 1813, también fecha importante, Tratado de Valensay. Y finalmente, en marzo de 1814, llega Fernando VII el deseado. El deseado se creía algunas cosas sobre él, pero al final resultó que no. ¿Qué, ¿Creéis que yo voy a ser liberal? Pues no, pues soy un absolutista de pie de tomo y lomo y todo lo que habéis hecho pues no va a servir para nada, porque soy un absolutista de corazón y ya estaría. Y spoiler, va a volver el absolutismo. Y spoiler, me dais igual, todos. Sí. Básicamente. Entonces, todas esas bajas, es triste luego, es triste la verdad, todas esas bajas pana. Sí. Todas esas bajas, la verdad que sí. Sí, porque es una guerra que desde el punto de vista social no sirve para nada. O sea, que igual que hace un momento yo he dicho que tiene mucha repercusión política, económica, de visión del mundo, ¿no? Socialmente, en realidad, empezaron como acabaron. O sea, lo que son las gentes estaban igual. No. Sí, empezaron como acabaron. Pero pasó lo mismo, curiosamente, con el tema de Napoleón. O sea, la Sí, Revolución Francesa pretendía una serie de cosas, llega Napoleón y vuelve atrás. sí, es que es así. O sea, tanta guerra pana. Sí, pero es que el Tratado de Valensay es lo mismo. O sea, en el Tratado de Valensay, perdón, Napoleón reconoce a Fernando. Y es como, pero si tú le habías quitado el, ¿sabes? Es como, porque si dijeras es un tratado en el que se antepuso esta ciudad a otra o en el que se antepuso este país a otro, dices, vale, pues
Pero es que es un tratado en el que se le reconoce como rey legítimo. Y dices, pues vale. Podrías haber ahorrado todos estos años pues lo haces desde el inicio y ya Claro. está. Que sí, que en ese momento has adquirido poder social, en ese momento la gente te puede temer más o porque has luchado, pero no sé. En fin. En cuanto a José I, que ya hemos comentado alguna cosilla, ¿verdad? Oficialmente el mandato empezó el 8 de julio de 1808, ¿vale? La historiografía la ha puesto como el rey, eso, borracho, aficionado al juego. También recuerdo leer cosas como que se tapaba, o sea, se camuflaba con capucha y se escapaba por ahí, pues eso, para ir a jugar. Pero porque él sabía, si es que él ni quería ser rey y aparte sabía que o sea, poneros todos en esa situación, porque ahora estamos en un mundo globalizado en el que a lo mejor no nos damos tanta cuenta, pero una persona extranjera, no penséis mal como ahora, sino antes, no la conozco de nada, no conozco su idioma, no conozco sus costumbres, la población no lo va a reconocer como rey, o sea, él no va a poder reinar a gusto. Ya, pues si tu hermano te dice que te vengas, No, claro. pero qué Y te narices pone la coronita. que soy Napoleón y quiero que vengas. Ah, pues ya está. Pues habrá que ir. ¿Vale? Sí, pero que al final eso, o sea, no logró consolidar ningún tipo de control. O sea, Francia no se hizo con el territorio, ni muchísimo menos. Entonces, en mayo de 1808, Napoleón pues, anunciaba a los españoles la designación de un miembro de la familia imperial como rey de España. Entonces, no sé, digamos, se aprueba en su relación definitiva la Constitución de Bayona, promulgada en el nombre de Dios Todopoderoso, ¿vale? Reconocía la religión católica y finalmente pues, se reconoce a José I, ¿verdad? Entonces, pues al producirse la invasión francesa, no faltaron personas que, habiendo heredado la visión de España hecha popular en Europa a través de la leyenda negra, creían que se trataba de un país tan profundamente decadente que era totalmente incapaz de hacer frente a sus enemigos. Si en las filas de Rey José encontraremos a varios de los más inmediatos colaboradores de Fernando VII en la primera etapa de su reinado, algunos de los cuales habían sido ministros en los primeros tiempos de Carlos IV y propugnando una política de reformas. El 25 de julio, José Bonaparte era proclamado rey en Madrid. Entonces, esto es lo de la Constitución de Bayona. Establecía un sistema político bastante autoritario basado en cuerpos colegiados. El tema de colegiado, eso también va a ser recurrente. Sobre todo cuando vengan las dictaduras, el señor Primo de Rivera, por la representación corporativa, todo este tema de colegiado, corporativo, esto va a ser muy recurrente. O sea que también es un palabra que hay que poner en los exámenes. Sí, porque te da a entender que sabes, claro, ya estamos ante un sistema un poco más articulado. Entonces te da a entender que la jerarquía la conoces. Eso es. Se declaraba la independencia de la justicia, pues sin proclamar la división de poderes, al mismo tiempo que se enunciaban ciertos derechos de los ciudadanos. Mantenía una monarquía autoritaria en la que el rey y sus ministros seguían teniendo un poder decisivo. La Constitución de Bayona fue considerada muy adelantada por la situación de España, por lo que se dio de plazo para su implantación hasta 1813. Sí, porque está muy guay. O sea, yo recuerdo eso que para ser tan antigua había cosas tipo igualdad ante la ley o libertad de expresión, que no como ahora, pero que estaban esas ya pinceladas que decías, ostras, para ir antes que la Pepa no está mal. Y sin ser una constitución liberal, por supuesto, o sea, estamos bajo José I, que es un monarca constitucional. Se reconoce la religión católica, o sea que como religión oficial, o sea que todavía hay cositas, pero sí, hay avances. Chiquitines. Sí, chiquitines. Y aparte luego vino Fernando y dijo, ala, todo adiós y vuelta al absolutismo, o sea... Todo adiós y a tomar vientecillo fresco.
Entonces, en cuanto al tema de cortes, pues está el tema de juntas y el tema de cortes. Entonces, al tiempo que el pueblo y el ejército pues, luchaban contra los invasores, los hombres más eminentes del país empezaron a asimilar las ideas políticas desarrolladas en los siglos XVII y XVIII, ¿verdad? Por las revoluciones pues, acaecidas en Francia o Estados Unidos. El vacío de poder que abrió la crisis de 1808 pues, fue suplido por instituciones que tenían cierto carácter representativo y colectivo, como las juntas provinciales y la Junta Central, y frente a ellas el Consejo de Castilla, formado por funcionarios del antiguo régimen. Alegaba de continuo ser la única autoridad, pero estaba desacreditado por la sumisión a Murat. Murat es un general francés. En las juntas provinciales se encontraban los primeros depositarios del poder surgido en la España de la Resistencia. Entre ellos había una rivalidad, pero promovieron la idea de crear una junta central, cuya constitución definitiva se hizo el 25 de septiembre del 1808. Que pretendía representar pues eso, el poder único que gobernase en nombre de Fernando VII. ¿Quién lo estaba gobernando? Bueno, estaba constituida por personalidades conocidas a nivel nacional y con sede en Aranjuez. Entonces. Y llega el tema de las Cortes de Cádiz, el tema de la Constitución. Primera Constitución. Recuerdo, yo en bachiller tuve que hacerme una 3 con todas las constituciones, así en plan una tabla, y tener que hacer de soberanía, de derechos, deberes, monarquía parlamentaria, la fecha de promulgación, en fin. La tabla tenía varias cosas y tenía que ponerme eso, una 3 con todas las constituciones. Sí, yo también tengo por ahí alguno de la carrera, igual compartía ítems y luego pues a lo mejor ponía, no hay soberanía, sí que hay, la tiene el pueblo, la tiene no sé qué. Pero era curioso ese tema. Era enorme. Sí, yo tenía, bueno, y tú también, yo tenía una asignatura que era solo esto prácticamente. Se llamaba liberalismo y no sé qué del siglo XX, del siglo XIX o algo así. Liberalismo y no sé qué. Y dábamos esto. Yo no, Historia Contemporánea de España 1. No. La mía se llamaba algo así, liberalismo y no sé qué del siglo XIX. Pues y era esto. Lo fastidioso del tema es que mis profesores, o sea, uno no sabía cómo estudiar esa asignatura. La construcción del liberalismo español, así se llamaba. Oh, pues yo. La asignatura. O sea, yo recuerdo que había una asignatura de libre elección, yo que soy de plan antiguo, historia del pensamiento histórico. Ostras, esa tendría que molar. Yo es que a mí las rayadas me flipan. O sea, lo que es rayarme la cabeza. Yo huyo. Yo cuando no sé cómo estudiar una asignatura, no me imagino qué me puedo impedir. Yo digo, adiós. Uy, yo cuanto peor suena la asignatura, más le hago así la X, ¿sabes? Cuanto peor suena el nombre, yo así. No pienso cómo la voy a estudiar, es como, me meto, mira cómo se llama, o sea, mira. Ya que voy. Pero sí, la verdad es que tiene mucha chicha. O sea, solo, tanto las Cortes de Cádiz como solo la Constitución española, que incluso en muchos libros yo la he visto como la primera, que a ver, es verdad que es la primera liberal, pero a mí siempre me sabe mal que se olviden de la otra, que la pobrecita no estuvo ni casi ni instaurada, pero me sabe mal. Pero es que fue un cambio brutal y sobre todo potenciado, como has dicho, por Francia, por las revoluciones, por pensamientos que nos estaban dando en España, pero que sí llegaban. Y que hicieron, pues eso, un documento como fue la Pepa. Que bueno, lo de la Pepa es muy absurdo, es simplemente porque se promulgó el 19 de marzo y era el día de San José, pues en vez de Pepe, la Pepa. Ya está, o sea, lo siento mucho por si alguien pensaba otra cosa más rimbombante, lo siento. Cayó San José y ya está. Que a mí me alucina. Esas cosas me alucinan. A mí también. Los apodos y, no sé, pensar en ese pueblo de repente sacando esos apodos o esos dibujos. La verdad que
Sí, me gusta. El tema de, pues eso, la microhistoria, la historia de la gente de a pie, La ¿no? chichilla. El salseo, el tomateo, que decían un compañero. Decían una compañera, el tomateo. Entonces, en junio de 1809 la Junta Central se disuelve, traspasa sus poderes a un consejo de regencia o comisión que debían preparar el terreno para la reunión de las Cortes. El 1 de enero de 1810 la Junta Central las convoca para el 1 de marzo de 1810, envió las convocatorias a las juntas, de nuevo seguimos el organigrama. El 24 de septiembre de 1810 los liberales que se encontraban en Cádiz convirtieron las Cortes en una asamblea constituyente. ¿Vale? Constituyente entraron 56% de Estado llano, 10% de nobles y alta participación del clero. ¿Vale? Llegamos. Dime. Iba a decir algo. No. Que se suscriban al canal, ¿no? Sí, eso. Bueno, pero eso ya lo sabrán, ¿no? Suscribíos al canal. Por Dios. Que es gratis. Suscribíos al canal, que es gratis. Es gratis. Además, de verdad, le dais ahí abajo el botón, al lado de nuestro nombre del canal. Que por cierto, ahora luego enseñaremos. Bueno, lo tienes por ahí, el lanyard. Lo tengo. El lanyard del canal. Lo tengo. Lo intentamos. Que estamos ya haciendo cosillas de merchan, así, cosas, probando cosas, a ver cómo sale. Pero ese es mío, ese ni se sortea ni nada. No. Lo enseñamos. Lo cojo, lo tengo ahí en el bolso. Entonces, pues eso, Constitución de 1812, promulgada, pues eso, 19 de marzo de 1812, 384 artículos agrupados en 10 títulos, monarquía liberal y parlamentaria, soberanía nacional, separación de poderes, libertad de imprenta, libertad de industria, derecho a la propiedad y Estado confesional. De momento es el Estado confesional católico. Y pues establecen una serie de reformas en esas Cortes de Cádiz. Decreto estableciendo la soberanía nacional, encarnándose en las Cortes, la división de poderes, derecho a expresar sus ideas políticas, lo cual es curioso, ¿no? Dado la situación, pues que aparezca esta idea, ¿no? Las Cortes distinguieron entre señorío jurisdiccional, señorío territorial, propiedad de la tierra. ¿Vale? De ahora en adelante, la relación entre señor y vasallo, propia del antiguo régimen, pues sería de un contrato de particulares. La Iglesia recibió también de Cortes, como estamento privilegiado. Tenemos varias leyes económicas, ley agrícola, ganadera, de industria, de comercio. ¿Vale? O sea que son unas Cortes de Cádiz intensas, ¿vale? Que sacaron mucha chicha y tuvieron mucho que ver. O sea, intentaron, digamos, aportar cosas a España, aunque pues luego Fernando VII dijera que va a ser que no. Básicamente. Spoiler. Spoiler. Llegó él y todo se hundió. Spoiler. Sí. Del vídeo siguiente. Entonces, pues eso sería todo. Que no es poco. Que no es poco. Este recorrido rápido por esta guerra de la independencia. Si alguien quiere, bueno, queréis seguir la presentación, pero también podemos pasar apuntes, ya que ahí abajo, ¿vale? Lo ponemos un enlace para descargar los apuntes y ya está. Sí, claro. Entonces. Y en cuanto a recomendaciones, yo los exámenes que he podido ver, si alguna clase que he dado a bachiller y demás, de este tema, hacer hincapié tanto en el principio como en el final. Quiero decir, el principio, porque si no, no entiendes absolutamente nada y porque es un follón el toma, dame, toma, no sé qué, y yo quiero pasar por España y, ¿sabes? El lío que se hace el pobre Napoleón, menos mal que lo vivió porque si lo tuviera que estudiar, qué lástima. Y luego la Constitución, o sea, siempre hay un texto de la Constitución, casi siempre en exámenes de selectividad he visto un texto de la Constitución o un trocito o gusta mucho esa. La Constitución cae.
Sí, siempre cae. O un texto de un historiador contemporáneo haciendo referencia a las Cortes de Cádiz, que también puede ser. Que también, que también. Siempre estas cosas suelen caer. Sí, sí. Entonces, pues eso sería pues todo por este vídeo. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por esta atención. Un super like ahí, dale un buen like, super like ahí. Por fin. Así de grande. ¿Vale? Suscribiros al canal, que es gratis. Más contenido como este y de todo tipo. ¿Vale? Seguiremos con el siglo XIX, con muchas cosas que tenemos ahí en mente. Dale a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos. ¿Vale? Compartir. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao. Chao.